La ceremonia va a comenzar en los próximos minutos. Se pide a los medios de comunicación que puedan ubicarse en su lugar, por favor, y también a los invitados a apagar sus celulares. Muy buenas tardes. Se abre la sesión. Podemos tomar asiento. Señor presidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, don Sergio Muñoz Gajardo, señoras y señores ministros de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, autoridades invitadas, señoras y señores. Esta audiencia, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto que el máximo tribunal del país dé inicio a sus funciones, que el señor presidente, don Sergio Muñoz Gajardo, rinda cuenta del desempeño del Poder Judicial el año 2014 e inaugure el año judicial 2015. Continuando con la política de plena transparencia, esta ceremonia está siendo transmitida en directo a través del portal de Internet del Poder Judicial. Para dar inicio a esta ceremonia, interpretará el himno nacional la soprano Regina Sandoval. Los invito a ponerse de pie.
Los invito a tomar asiento. A continuación, dará cuenta del trabajo del Poder Judicial el señor presidente de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz Gajardo. Señoras ministras, señores ministros de la Corte Suprema, señor ministro de Justicia, don José Antonio Gómez, que comparece en representación de su excelencia la señora Presidenta de la República, señora Isabel Allende Bussi, Presidenta del Senado de la República, señor Carlos Carmona Santander, Presidente del Tribunal Constitucional de Chile, don Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la República, don Sabás Chaguán Sarraz, Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Felipe Arboe, Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, señor Ricardo Rincón González, Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, señoras y señores expresidentes, exministros, exfiscal, relatores y secretaria de esta Corte Suprema, señor presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Carlos Gajardo Galdames, señor presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, don Diego Simpertegui Limare, señora presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, señora María Angélica Repeto García, magistradas, magistrados, señoras y señores, el objeto y por qué existe el Poder Judicial es garantizar todos los derechos y de todas las personas. Su razón es sumar a la sociedad igualdad, libertad y dignidad. Es nuestro aporte al fortalecimiento de la democracia. Por eso, rendir cuentas de lo que hemos hecho, cómo hemos servido al país y la forma como pensamos hacerlo mejor, es una obligación dentro del sistema de frenos, pesos, contrapesos entre las autoridades estatales. Permite a todos los miembros de la comunidad conocer, revisar o cuestionar las dinámicas del poder. La población debe incidir en las decisiones de la autoridad. Su papel no puede limitarse a tomar parte en ritos sin mayores efectos. Las personas tienen que estar presentes, ser escuchadas, consideradas y sus intereses guiar las actuaciones de las autoridades. Los derechos personales, civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales, deben tener vigencia cotidiana y no ser una romántica declaración. Por ello, la misión del Poder Judicial es solucionar los conflictos de su competencia de manera clara, oportuna y efectiva, con plena vigencia de todos los derechos y de todas las personas, contribuyendo así a la paz social y al fortalecimiento de la democracia, es lo que ha dicho este tribunal. El sistema democrático ha de contemplar mecanismos de supervigilancia del actuar de sus instituciones, mediante los cuales ninguna autoridad del país se sienta exenta del control social. Pero, al mismo tiempo, el pueblo debe contar con instrumentos efectivos que le permitan expresar su voluntad, la que ciertamente debe llegar a contemplar en casos graves y calificados la posibilidad de poner término a las designaciones de sus autoridades si fuese así necesario. El país tiene una tarea pendiente en igualdad. Como jueces, es nuestra responsabilidad concretar este derecho en cada una de sus determinaciones. La igualdad impone comportarse de un mismo modo,
con todos los semejantes, sin reconocer señores ni vasallos, sino personas. Nuestra sociedad ha transitado hacia el pleno respeto de todas las personas en igualdad de condiciones. El ser designadas autoridades no les confiere una connotación distinta. Por ello, una de las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial ha sido eliminar la palabra convencionalmente adoptada de honorables, con que debía ser designado este Consejo y sus integrantes. Es un primer paso en la horizontalidad institucional. Llegará un momento en nuestro país en que el Poder Judicial y todo Chile dejará atrás expresiones como excelentísima o ilustrísima. Serán historia. Tales distinciones en el lenguaje dan cuenta de un estancamiento de los patrones culturales, tratos que no se condice con nuestra sociedad contemporánea. La forma en que se ejercen las funciones y no el cargo es lo que debe generar el reconocimiento social. Si alguna diferencia pudiera establecerse o exigirse en un Estado democrático, consiste en que, a más alta investidura, mayor es la responsabilidad y coherencia que se exige a sus actos, como menor es la reserva e intimidad personal. Sin duda, en todo Estado, la autoridad más importante es el pueblo. Nuestro deber es servirle y respetar sus legítimos intereses. El sustento de la igualdad a la que me he referido, como de todos los derechos fundamentales, es la dignidad. Es su fundamento de validez, puesto que toda norma que contravenga esta dignidad se torna en ilegítima y por lo tanto es inválida y nula. Debemos reconocer y tolerar las diferencias, especialmente quienes hemos decidido servir al país con toda su diversidad, porque esta cuestión, constituye su principal riqueza. Estimo que de esta concepción debe guiar nuestro trabajo, el trabajo de los jueces. La preocupación fundamental por las personas y la vigencia efectiva de sus derechos se debe concretar al menos en procurar mayor oportunidad y calidad en la decisión judicial, comunicar y hacer extensión como labor cotidiana, reconocer la participación y bienestar en el servicio a los usuarios y a los funcionarios. Todas las personas están en el centro de nuestro actuar, en especial quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, las víctimas de hechos violentos, niñas, niños y adolescentes en riesgo social y que necesitan protección, mujeres afectadas en sus derechos, así como respecto de toda persona que requiera del Estado una preocupación especial. Insisto, la respuesta del Poder Judicial, para ser eficaz, debe ser expedida en un breve plazo. Declarar un derecho con prontitud genera certidumbre y seguridad. La preocupación por la jurisdicción no puede quedar restringida, entiendo, a la dictación de un nuevo Código Procesal Civil. Es indispensable que el Poder Judicial y los poderes colegisladores sumen sus empeños por resolver los problemas apremiantes del sistema judicial chileno. Son importantes las reformas políticas y es relevante que exista preocupación por estas y otros temas sustanciales, pero igualmente el equilibrio en el accionar de los colegisladores les impone resolver todos los problemas de la sociedad y de sus instituciones, con mayor razón si estos han sido expresados hace años
incluso hace más de una década. La actual Corte Suprema, con particular determinación, ha sido proclive a los cambios, estableciendo canales de diálogos con todos los actores de la sociedad y se ha esmerado en resolver con prontitud los problemas que puedan aquejar a los tribunales y que esté en su competencia afrontar, producto de lo cual se nos ha catalogado como el primer poder judicial en índice de transparencia en América Latina. Nuevamente Ceja nos ha clasificado a la cabeza del continente en acceso a Internet. Aun cuando la ley no nos obliga, impulsamos que todas las autoridades del Poder Judicial que están en la cúspide también estén afectos a la ley del lobby. La Corte Suprema desarrolló el proyecto de colecciones jurídicas, en donde analiza críticamente la jurisprudencia sobre migrantes, aguas, medio ambiente y derecho indígena. Se llevó adelante un plan piloto con la Cuarta Sala para establecer cuál era la unidad de la jurisprudencia que estaba fijando esta sala en materia laboral. Solicitamos, mediante propuesta detallada al Ministerio de Justicia, que se racionalice el contencioso administrativo. Se extendió a todo el año la posibilidad que los usuarios pudieran manifestar su más férrea opinión o desacuerdo cómo se le atiende en el sistema de justicia. Se iniciaron las transmisiones del canal judicial, Poder Judicial TV, que nos lleva a tener lazos con la comunidad. Se ha implementado la transmisión en directo, como esta audiencia, para que todos los jueces de Chile y los interesados puedan tener acceso a ella. Se diseñó un nuevo sitio o portal de Internet de acuerdo al perfil de cada usuario, el cual ya registra 3 millones de personas que consultan este medio. Hemos trabajado para adaptar el lenguaje de los tribunales para que sea comprensible, claro y sencillo. ¿Por qué? Porque creemos que detrás de una comunicación compleja también se puede esconder cierta arbitrariedad. Se estableció el decálogo de derechos y deberes de las personas frente a la justicia. Se han firmado convenios de interconexión con distintas autoridades del gobierno y del sector público y privado. Atrás, entonces, quedó el tiempo de un poder judicial silente y lejano, que solo reaccionaba cuando era requerido o interpelado. Hoy es parte activa de la sociedad y contribuye a solucionar problemas para fortalecer la democracia. Se justifica así la atención constante que experimenta el Poder Judicial de otras buenas prácticas en otros países, como las casas de justicia en Colombia, tribunales cero papel en Portugal, visitas virtuales que se pueden realizar como en España, el sistema multipuerta de los países anglosajones, Amigos Curiae, justicia restaurativa, en fin, muchas otras iniciativas. Como hoy acontece en distintos países de América Latina, en lo personal también estimo que incluso debe avanzarse en hacer pública a todas las personas lo que son las deliberaciones en los tribunales en materias administrativas y jurisdiccionales. Como representante de este poder del Estado, siento el deber de instar a los colegisladores a que se interesen en nuestras necesidades y nos acompañen en esta etapa de grandes cambios y transformaciones. Cualquier política pública del sector está llamada a ser menos efectiva si no se hace con la participación activa del Poder Judicial. En cambio, toda transformación planteada con miras con la participación de quienes imparten justicia tendrá menos problemas en su implementación. El Poder Judicial tiene opinión, la expresa, y no pretendemos imponer una visión determinada, sino que se nos escuche y se nos considere.
En este salón nos reunimos en febrero pasado con los ministros del Interior, Justicia y Bienes Nacionales, con el objeto de iniciar un trabajo conjunto en orden a lograr la tramitación de importantes proyectos en un breve plazo. La importancia de esa ceremonia se encuentra en el hecho que el Gobierno ha asumido con esas iniciativas relevantes que deben estar en la agenda legislativa y ser aprobados en el primer semestre de este año. Ese es el compromiso y esa es la importancia. Constatamos, sin embargo, con preocupación que se cumplen 10 años desde que se concretaron otras iniciativas para modernizar el Poder Judicial y que también se dieron a conocer de una manera relevante. Me refiero a la Mesa Judicial, que comprendía, entre otros proyectos, la flexibilización presupuestaria del Poder Judicial, resolver los temas relativos a los señores abogados integrantes, nombramientos y calificaciones relativos a personal del Poder Judicial, reformas orgánicas y procedimentales, el Ministerio Público Judicial, régimen disciplinario y recurso de queja. Con decepción recuerdo que ninguna de esas iniciativas prosperó. Ninguno de esos proyectos se transformó en ley, pero lo más terrible es que todos están archivados en su tramitación. Este es el panorama. Se suceden los gobiernos y la dinámica es más o menos la misma. El Poder Judicial expresa sus necesidades, sus demandas por adecuaciones orgánicas y procesales, incluso con propuestas concretas. Sin embargo, para las autoridades políticas colegisladoras siempre existen y seguirán existiendo materias que, por una u otra razón, permiten postergar estas soluciones. Espero que con el compromiso adquirido en febrero pasado por el Supremo Gobierno, este escenario cambie y se logre avanzar en alguno de los proyectos pendientes. En este mismo sentido, teniendo presente el planteamiento de las Cortes de Apelaciones del país, se formularon diferentes requerimientos al Ministerio de Justicia para solucionar los problemas derivados de los auxiliares de la Administración de Justicia. Es una materia que en nuestro concepto puede abordarse por decreto supremo. Por ejemplo, se puede establecer un conservador de bienes raíces por comuna y sustituir el registro personal por un registro real e informático que se implemente gradualmente en el país, utilizando respecto de los inmuebles el rol único que tiene al respecto la Tesorería General de la República. Esta Corte, en forma reiterada, también ha solicitado en relación a los auxiliares de la Administración de Justicia que se actualicen los aranceles que se encuentran congelados desde 1998, no para atender las necesidades de los auxiliares, es para poner claridad y evitar abusos de estos mismos auxiliares. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se ha anunciado una reforma en relación a ellos, la experiencia ¿qué nos indica? Que esta reforma va a tardar muchos años. La esperanza y la esperada reforma procesal civil se erige como otra expresión viva de las postergaciones que sufre el Poder Judicial. Estamos expectantes de los anuncios del señor Ministro de Justicia en la materia, pues se trata de una reforma y de una materia que abarca más del 50% del ingreso del Poder Judicial durante un año. Y en esto nosotros queremos contribuir en todo lo que se refiere al diseño del modelo orgánico e institucional. Con el Senado de la República se firmó un convenio que permite la comunicación por vía electrónica. Igual acuerdo está pronto de firmarse con la Cámara de Diputados. En esto vaya nuestro reconocimiento para ambas cámaras del Congreso Nacional, especialmente con las comisiones
de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a las cuales hemos remitido más de 40 informes que nos ha requerido en el año pasado. También este presidente, distintos ministros y jueces han sido invitados a sus ceremonias, a todas las cuales hemos concurrido, en este afán de colaboración mutua. El año que dejamos atrás, el señor ministro don Héctor Carreño Simán fue acusado constitucionalmente por un conjunto de señores diputados, bajo la imputación de notable abandono de deberes, al estar a cargo de la unidad creada para combatir las graves deficiencias que presentaba el sistema de justicia de familia. La Cámara de Diputados, por mayoría de sus miembros, decidió que no había mérito para la acusación y que el señor Carreño no tenía responsabilidad en la dramática situación que viven a diario miles de niños en nuestro país. En esto queremos ser claros. Somos y seguiremos siendo rigurosos en cautelar los derechos de los menores, puesto que son ellos nuestra primera preocupación. Abrigamos la íntima convicción de que en nuestro país, que se precia democrático, no puede existir un solo niño o niña abusado, maltratado, mal medicado, castigado con aislamiento, deficientemente alimentado o abandonado a su propia suerte. La cuestión principal está planteada. Son los menores. El Estado debe hacerse responsable y Chile entero está en deuda con los niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad. Como de todo es posible sacar algo bueno, la acusación constitucional al ministro señor Carreño hizo visible a los ojos del país, diputados incluidos, la situación de los menores y que corresponde desarrollar una política de protección respecto de ellos, la que hoy no sentimos esté presente. Contrario a lo que se pretendió en la acusación constitucional, creemos que la unidad de apoyo a la reforma de familia o a la justicia de familia, como denominamos hoy, que está a cargo de la ministra Rosa María Maggi, ha sido un aporte a la hora de solucionar problemas. En efecto, dicha unidad vino a solucionar la debacle que generó la implementación inmediata y sin gradualidad de la reforma de los tribunales de familia. El diagnóstico en sus distintas variables no había sido hecho y no se había hecho cargo de todas las expectativas. Los requerimientos sobrepasaron cualquier cálculo. Las soluciones legislativas fueron variadas, pero una de ellas que me llama la atención y la que dio mayores frutos fue impedir el acceso a la justicia de familia de las personas, por cuanto se exigió la intermediación de los abogados sin implementar ningún servicio que se haga cargo de proporcionar una asesoría gratuita en nuestro país a las personas que lo requieren. Siempre tratando de solucionar los problemas, esta Corte estableció el Centro de Medidas Cautelares en Santiago. Contrariamente también a lo que se sostiene, y atendido el éxito de estos centros, que constituyen un turno anual de jueces para gestionar mejor los recursos, se implementarán este año en Antofagasta, Valparaíso y Concepción. Y esperamos, ojalá que los presupuestos nos acompañen, que en los otros años podamos extender esto a las demás jurisdicciones. De igual modo, como la creación de los tribunales de ejecución es una aspiración, se creó la unidad de cumplimiento, que esperamos tenga mucho éxito por cuanto está determinada a solucionar la visibilidad de los temas relacionados con los menores. Es así como en coordinación con Sename ya hoy tramitamos sobre la base de formularios electrónicos. Y es así como hoy todo menor que ingresa al sistema de los tribunales de familia
es monitoreado por reportes actualizados. Desde hace años, el Poder Judicial ha estado inquieto por la revictimización que sufren los niños vulnerados en sus derechos. Para minimizar esta vulneración, se instalaron 21 salas Gesell en nuestro país, que ya han realizado 615 audiencias. Se espera durante este año instalar 26 salas adicionales, que junto a la primera de ellas, que fue en Melipilla, se lleguen a 48 en todo el país. Además de estas salas que se dan en materia de familia, también se han empezado a concretar salas especiales de interrogación para las víctimas, entre ellas los niños, en materia penal. Conscientes del enorme camino que nos queda por recorrer, podemos decir con satisfacción que en sede de familia se han bajado los tiempos promedios de resolución de casos, desde 254 días en 2009 a 56 días promedio en 2014. La realidad que viven los niños y niñas en situación de vulnerabilidad exige, a la par de las medidas urgentes que adopta el Poder Judicial, una visión más profunda y coordinada de todas las autoridades estatales. No tengo conocimiento, por lo menos en lo que a mí se refiere, que los problemas abordados en la acusación constitucional hayan sido motivo de alguna moción que llegara al Parlamento. Tampoco se advierten acciones concretas y urgentes en relación a los menores que hoy día observemos, además de la entrevista video grabada. Un día se pedirá cuenta por esta omisión, requerimiento que estará encabezado por las niñas, niños y adolescentes que soportan hoy las deficiencias, los abusos y la pasividad de las autoridades. Para tranquilidad del país, en lo que al Poder Judicial respecta, seguiremos cumpliendo efectivamente con nuestro trabajo en pro de defender los derechos de los menores. La Corte Suprema, para racionalizar las funciones no jurisdiccionales, obtener mayor eficiencia y calidad en estas determinaciones e instar por la participación interna efectiva de todos los estamentos, implementó un nuevo modelo de trabajo en distintos comités que se abordaron por temáticas: modernización, comunicaciones y personas. Los logros durante el año 2014 de este modelo de trabajo son variados y me limito a señalar que están recogidos en el anexo de este discurso. A pesar de estos notables resultados del modelo, creemos que existen muchos retos aún pendientes. Por eso, la Corte Suprema se ha ocupado durante el año y también en las jornadas de reflexión de diferentes materias. Una de ellas ha sido las relativas a gobierno judicial, quizás más lejanas para la ciudadanía, pero de importantes repercusiones internas, y por eso nuestra preocupación. Y en ella hemos tratado de recoger todas las aspiraciones de los distintos estamentos, otorgando incluso en tales instancias la posibilidad de participación de magistrados, profesionales y funcionarios del Poder Judicial. Teniendo presente que no es posible seguir eludiendo más el tema del contencioso administrativo, la Corte Suprema se hizo eco de estas necesidades y propuso al Ministerio de Justicia, que es con quien nos relacionamos con el gobierno, que se pudiera dar una de tres alternativas: la regulación del contencioso administrativo general y particular, abordar un
procedimiento especial en el contexto de la reforma procesal civil o asimilar el contencioso administrativo especial de reclamo de ilegalidad municipal a todos los contenciosos administrativos especiales. Y esto lo sostenemos porque el trabajo del legislador ha sido en cierta medida muy original, y en cada procedimiento que se establece se crea un nuevo procedimiento administrativo. Y eso es lo que nos preocupa. Ya se hizo un catastro y van en más de 150 procedimientos especiales. Durante el año 2014, la Corte Suprema confirmó su compromiso con los derechos de las personas, evolucionando en sus tendencias jurisprudenciales. De esta forma, la jurisprudencia sirve para desarrollar y evolucionar el derecho. La jurisprudencia está dirigida a los colegas internos del tribunal, a los abogados que litigan, a la sociedad, a los señores y señoras políticos, parlamentarios, a toda la comunidad. A continuación, expongo algunas de estas jurisprudencias, que es mucho más amplia que la que ahora esbozo, pero para destacar un ejemplo de cada sala. La primera sala reconoció y ya cimentó como jurisprudencia la posibilidad de ejercer la acción indemnizatoria contractual en forma autónoma e independiente de la que solicita el cumplimiento forzado o la resolución de una convención. La segunda sala conceptuó la noción de convivencia para la configuración del delito de parricidio, indicando que implica la existencia de un proyecto de vida en común, con publicidad, notoriedad, permanencia y estabilidad en el tiempo. La tercera sala dispuso que existía un acceso restringido a los tribunales ordinarios en materia de medio ambiente, porque para eso estaba la jurisdicción especial de los tribunales medioambientales. Sin embargo, esto es sin perjuicio que en casos graves es posible radicar tales conflictos también en los tribunales ordinarios por medio de la acción de protección. La cuarta sala dispuso que el procedimiento de tutela de derechos laborales también se extiende a funcionarios públicos. Son lineamientos que hay que tener en consideración, por cuanto espero marquen una tendencia al igual que otros. Desde 2012 y hasta el año 2014 tuvimos el privilegio de ostentar la calidad de Secretaría Pro Tempore de la Cumbre Judicial Iberoamericana y encabezar la 17ª edición de su asamblea plenaria junto con la 5ª Feria de Justicia y Tecnología. La temática fue una justicia de futuro, preocupada de problemas sustanciales y también de ver cómo las herramientas de la tecnología nos permitían tener una mejor sintonía con la comunidad. En esa oportunidad llegaron hasta nuestro país los principales representantes de la justicia de Iberoamérica. Y también estuvieron presentes las principales instituciones públicas de nuestro país. Pero también contamos, y hay que decirlo, con la participación de la empresa privada, nacional e internacional. Todo esto pudo coronar con gran éxito esta jornada. Durante 2014 ingresaron en los tribunales de nuestro país 3.700.000 causas, 500.000 más que el año anterior. 1.800.000 causas son materias civiles, un 53% del total nacional. Una de cada 2 causas, en definitiva, se relaciona con materias civiles.
Recordemos que se trata de un procedimiento estructurado formalmente, no reformado, que en el año 1991 contaba con 217 jueces y el año 2014 con 219 jueces. En 1991 se preocupaba de aproximadamente 300.000 causas. El año 2014 se preocupa de 1.800.000 causas. Los procesos son principalmente ejecutivos y gestiones preparatorias. Esto es, conflictos derivados del crédito, que además en su mayoría no se tramitan y obedecen a la intención de castigo de las empresas para efectos tributarios, como también para presionar a los deudores. Ahora bien, igualmente, hacerse cargo de ellos genera una carga de trabajo para jueces, secretarios y funcionarios. El mayor esfuerzo que importa mejorar la eficiencia del sistema y acortar los plazos de tramitación de los juicios debe reconocerse a jueces, profesionales y funcionarios del Poder Judicial. Sin embargo, la verdad es que el Estado recauda el crédito de las instituciones financieras y casas comerciales que no prevén como medidas efectivas la insolvencia de sus clientes. Esta preocupación contrasta con el acceso al que tienen derecho las pequeñas causas y las causas por vecindad, por cuanto todas ellas requieren incluso llegar a los tribunales civiles intermediados por un abogado. Y no hay, lo reitero, un sistema letrado gratuito de asesoría para las personas que no tienen recursos en nuestro país. En definitiva, los pobres y no tan pobres son excluidos en algunas materias del sistema de justicia. Ingresaron a las Cortes de Apelaciones del país un total de 185.000 recursos, una cifra inferior a la del año anterior en un 34%. Los principales ingresos de estas Cortes, 100.000 aproximadamente, son derivados de recursos de protección. En el periodo en análisis se fallaron 300.000 causas, con lo cual tiene una cifra superior en un 98% al año anterior. Eso es producto de haber resuelto los recursos de protección que quedaban pendientes del año 2013. Durante el año 2014, el número de causas ingresadas a este tribunal fue de 33.000 casos, de los cuales 25.000 fueron recursos de protección y de ellos 23.000 corresponden a casos en que se pretende dejar sin efecto el alza de planes de salud por las ISAPRES. El recurso de amparo también tuvo un incremento y llegando a 600 casos, aumentando en un 30%. En agosto de 2010, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la diferencia por factor etario, sexo y otros que afectaban a los usuarios o afiliados del sistema de ISAPRES. Pero desde esa fecha hasta hoy, respecto de estos problemas o de otros, derivados de la actualización y reajustabilidad de los planes de salud, no existe pronunciamiento legislativo. Y por lo tanto, los tribunales resuelven la mayor conflictividad. Lo estamos haciendo, lo seguiremos haciendo y no nos quejamos de ello. Nos adaptaremos en los procedimientos. Pero también hay que ser claros. Hay que dejar a un lado un mito que cuando recurren las personas a los tribunales y piden se respeten sus derechos, se dice que no es para tanto.
El año 2014, de acuerdo a lo que dice la Superintendencia de Salud, los afiliados de las ISAPRES eran 3.113.056 usuarios. El 83%, 2.600.000 personas aproximadamente, experimentaron alzas en sus planes de salud. De ellas, recurrieron a las Cortes 100.000 personas el año 2014. Esto es aproximadamente un 3,9% de todos los que se vieron afectados en las alzas. A la Corte Suprema llegaron, como he dicho, solamente en apelación 23.300 casos. Esa es la realidad. En el Poder Judicial trabajan aproximadamente 10.800 personas. 57% son mujeres y 43% varones. Esto es por una política de género inmanente que existe en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado, ya somos conscientes de que las mujeres necesitan mayores accesos a la justicia y no hacemos diferencias en el trabajo. Esperamos que esta paridad de género, y más que eso, siga subiendo en las estructuras del Poder Judicial. Es cosa, yo creo, que de tiempo. La Corte Suprema dispuso el establecimiento de unidades de apoyo en todas las materias que las requieren, especialmente en familia, en materias penales, en materia laboral y en materias no reformadas. Por estas unidades se canalizan a lo largo de todo el país las inquietudes de la comunidad, como también de jueces y funcionarios. Para reforzar estos esfuerzos es que el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial dispuso que la ministra consejera, señora Gloria Ana Chevesich, visitara todos los tribunales del país y entregara la solución efectiva que cada uno de ellos requería. Y así se hizo. En los meses de agosto, entre los meses de agosto y noviembre del año pasado. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los funcionarios, profesionales y jueces que día a día se entregan por completo a dar una mejor justicia para Chile. El desafío que nos espera no es fácil, pues la labor muchas veces parece ingrata, exigiendo de nosotros explicaciones a cuestionamientos infundados, que son producto de un conocimiento incompleto de los hechos. Sin embargo, hoy les quiero invitar a dar un paso más, a pensar en el Poder Judicial del futuro, a construir una mejor institución, tanto en lo humano como en la gestión profesional, para lograr una mejor sociedad. Les insto incluso a alcanzar lo que parece imposible. El futuro inmediato no nos puede conformar. Es al mañana, al Poder Judicial de las próximas generaciones al que debemos enfocar nuestros esfuerzos. La trascendencia de la institución está en lo que podamos construir hoy. Su destino está en nuestras propias manos. A ello debemos abocarnos. También en el año 2014 juraron 3.384 abogados, 16% más que el año anterior, manteniendo una tendencia en este sentido. De ellos, 49% son mujeres y 51% varones. El Comité de Comunicaciones de esta Corte Suprema está elaborando un instructivo para tramitar en mejor forma estas solicitudes, el que será de conocimiento del Tribunal Pleno en el próximo tiempo. Desde febrero pasado, la tramitación de las solicitudes para jurar
se tramita de manera electrónica. Una de las preocupaciones relevantes de quienes conformamos esta institución es el estándar de la formación que deben recibir y cumplir los abogados y abogadas de nuestro país. Durante los últimos años se han observado diferentes medidas y actuaciones que hacen necesario pensar en lo que está pasando con los abogados. Hay causas criminales, hay causas civiles y causas de ética. Y que en realidad todo ello contribuye a la desconfianza de nuestros ciudadanos en el sistema de justicia. Es posible que esa realidad sea producto de la proliferación de las escuelas de derecho en nuestro país, de la falta de evaluación previa de quienes desempeñan actividades docentes, la autonomía que tienen las universidades para arreglar la malla curricular de la carrera de Derecho, reducir los años de estudio, establecer un sistema de aprobación de los ramos distintas de su curso regular, esto es, convalidaciones, homologaciones, conocimientos relevantes y otras modalidades que implican, en algunos casos, que en los hechos no se cursa nunca la asignatura. También se han implementado nuevas formas de rendir el examen de grado y de confeccionar las memorias. Se llega incluso a casos de universidades que los han suprimido estas exigencias. O, en el mejor de los casos, lo han reemplazado por un curso semestral y por ensayos o breves tesinas, como se denominan. La ausencia de conocimientos básicos y el uso inapropiado del lenguaje en general y del jurídico en particular se advierte en algunos profesionales, tanto en sus escritos como en sus alegaciones verbales en estrados. Un hecho no menor relacionado con lo anterior es que esta Corte Suprema homologa a todos los profesionales del derecho en un mismo título profesional, en el que en una pequeña mención se hace referencia a la Casa de Estudios Universitarios. La situación descrita me hace proponer formalmente la posibilidad de instaurar en nuestro país un examen único habilitante para el ejercicio de la profesión de abogados, al que se sujeten todos los licenciados de nuestro país y del extranjero por igual, supervisado por el Poder Judicial, con la colaboración de las facultades de derechos de las universidades del Consejo de Rectores, como de la Asociación de Universidades Privadas y los colegios profesionales. ¿Por qué? Porque entendemos que mejorar la calidad de los abogados es una tarea de todos. Dicho examen debiese ser licitado a entidades idóneas, certificación que puede de alguna manera darnos alguna tranquilidad en relación a la idoneidad de todos ellos. Experiencias exitosas de ello hay en el mundo. Tanto como los usuarios merecen óptimas condiciones de atención, los servidores judiciales requieren igualmente de un entorno laboral digno. El Departamento de Bienestar ha cumplido con el rol de ser la instancia dentro del Poder Judicial cuyo principio fundamental es la solidaridad. Corresponde destacar al respecto la labor del ministro encargado, don Hugo Dolmitz, y del señor jefe del departamento, don José Espinosa, además de toda la labor que ellos llevan adelante en bienestar de nuestros funcionarios, emplean tiempo en organizar certámenes de arte en los cuales nuestros niños se expresan en distintas disciplinas. Agradecí en una de estas premiaciones a los organizadores, al jurado, a los familiares de los niños y especialmente a esos niños participantes. Reconocimiento
que reitero en esta oportunidad. En el diseño y construcción de nuestros edificios, el Poder Judicial ha asumido la responsabilidad social, estableciendo o incorporando en todos ellos criterios de sustentabilidad, respeto por el entorno, de acuerdo a las diferencias geográficas, condiciones climáticas y de uso de suelo, rescate de los espacios públicos para el encuentro de los habitantes del lugar. Hemos apoyado la agenda pública del gobierno para instalar en los que vienen y en los existentes techos solares para ahorro de energía. Consideramos también la disminución de la huella de carbono y asumir el sistema de certificaciones en las construcciones. Hemos establecido la expedita accesibilidad a todas nuestras edificaciones por parte de la ciudadanía y de personas con discapacidad. Este año se publicará el primer reporte de sustentabilidad del Poder Judicial. Prestar una justicia con un lenguaje cercano y comprensible para los justiciables nos impulsó a que efectivamente este año o desde el año pasado iniciáramos una tarea de ver cómo podía realizarse una cercanía con la población. Esto es mediante un lenguaje claro y sencillo, que incluso se va a estructurar lo que es un diccionario de los términos comunes más usuales para efecto de que la ciudadanía también comprenda el lenguaje que se ocupa en las diferentes determinaciones judiciales. La exitosa política de vocería dentro de esta Corte Suprema, que lo vincula con la ciudadanía a través de los medios de comunicación y sus buenos resultados, ha determinado que el presente año se extienda a la asesoría de profesionales de las comunicaciones en todas las cortes de apelaciones del país. Estamos convencidos de la necesidad de diálogo con las instituciones, usuarios, sociedad civil, estudiantes, académicos, con la empresa pública y privada y con los trabajadores. Es así que se pudo concretar un convenio con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, que ha permitido llegar a los establecimientos educacionales dependientes de su fundación para permitirle a nuestros jueces enseñar o de alguna manera cooperar en el entendimiento de las instituciones públicas y también del quehacer del Poder Judicial. Otro ejemplo en estas alianzas es el convenio con la Fundación Amparo y Justicia y la Pontificia Universidad Católica de Chile, con cuales llevamos adelante un diplomado respecto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales y el sistema de justicia. 45 jueces próximamente recibirán el reconocimiento del diplomado. Esperamos en el próximo periodo, en el próximo tiempo, poder hacer una segunda versión de este mismo diplomado. En igual sentido, se inscribe lo que es la alianza que realizamos con la Sociedad de Fomentos Fabril y ACTI para llevar adelante la quinta Feria de Justicia y Tecnología. Pero además nos hemos reunido con los trabajadores y con otras fuerzas vivas del país. Y un hecho que puede ser anecdótico, con el Consejo Asesor de Niños del Sename, quienes tienen una visión también respecto de su realidad y que es necesario tener en cuenta. Pero desde hoy podrán ver ustedes en plazas, establecimientos educacionales y centros comunitarios los buses de la justicia, unidades móviles equipadas para los servicios de información, derivación y tramitación en barrios y comunas alejadas de los tribunales. Es
el Poder Judicial que sale a la calle, donde están los usuarios que no pueden llegar a los tribunales. La preocupación por las personas con capacidades diferentes se ha traducido en mejorar el acceso a la justicia de todas ellas, avanzar en el resguardo efectivo de sus derechos cuando trabajan al interior del Poder Judicial, buscar que quienes tengan discapacidad puedan hacerlo también de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas y la normativa interna, adecuar las instalaciones para nuestros usuarios, mejorar el estándar de atención con políticas y protocolos especiales en la materia, implementar y promover la capacitación de nuestros jueces y funcionarios para dar una debida atención a todos ellos. Se concretó y se concentró el conocimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos en 23 ministros de Cortes de Apelaciones a lo largo del país, por cuanto de esta manera creemos que se hace más eficiente y efectiva la labor jurisdiccional. En la actualidad existen en tramitación 1.056 procesos en la materia, 122 de los cuales son por torturas. Se ha solicitado a los investigadores que realicen esta con calidad, que ellos queden conformes con la tramitación y su resultado. Ninguna otra persona les puede dar la satisfacción en relación a eso porque ellos tienen independencia y autonomía, pero al mismo tiempo se les ha solicitado que lo hagan con prontitud, porque ya es el país el que está solicitando que estas materias puedan ver la luz con un resultado óptimo, no de otra manera, pero ya familiares de las víctimas, familiares de los victimarios, víctimas y victimarios están falleciendo sin ver la luz en estos procesos. Y creo que es importante que se avance en esta materia y se obtenga una respuesta en la mayor cantidad de los casos que sea posible. Se inició el proyecto Memoria Histórica del Poder Judicial, en el que se pretende en una plataforma electrónica poner a disposición de toda la ciudadanía los casos relevantes que se han tramitado en el Poder Judicial, entre ellos, lógicamente, los relacionados con derechos humanos. En diciembre pasado se congregaron en Santiago en un encuentro nacional los presidentes de las Cortes de Apelaciones del país, los presidentes que van a ejercer durante este año en las Cortes de Apelaciones y los administradores zonales de todo Chile. Espero que esto sea una tradición. ¿Por qué? Porque se analizaron temas con profundidad y fueron escuchados por el Tribunal Pleno cada uno de sus planteamientos. Chile sufre de centralismo, pero en lo que al Poder Judicial respecta, creo que el extremo norte y el extremo sur y la región metropolitana están presentes por igual en cada una de nuestras determinaciones. Hay que tener presente que no existe excepción alguna en los sistemas de tramitación por el lugar en que se encuentre un tribunal. Lo único que estamos al debe es a lo mejor en los tribunales de competencia común en llegar con un mejor acceso. Asegurar la justicia para todos los chilenos nos impone proceder con igualdad. Lamentamos, pero también creo que después de un camino de trabajo, el alejamiento de don Juan Araya y don Rubén Ballesteros y de la fiscal señora Mónica Maldonado. Pero recibimos también con los brazos abiertos a los ministros Carlos Aránguiz, Andrea Muñoz y Carlos Cerda. El 21 de agosto pasado lamentamos la muerte de don Humberto Espejo Zúñiga, juez de amplia trayectoria
dirigente gremial y mejor juez de Santiago en 1975, quien culminó su carrera judicial en esta Corte Suprema. Las reformas al sector de casi ya una década han sido asumidas con responsabilidad y profesionalismo, liderazgo y distinción por todos los integrantes de esta judicatura. Sin embargo, el tiempo transcurrido y la evolución del país hace necesario revisar tanto la dotación de los jueces a la que me he referido, como también la justa retribución que tienen derecho los funcionarios profesionales y jueces, puesto que mantienen inalteradas sus ingresos desde hace largos años, siendo solamente actualizada anualmente. Actualización y mejor retribución que se solicita excluyendo a esta Corte Suprema. Para la ciudadanía y las autoridades, una preocupación fundamental es la seguridad pública, en especial el creciente aumento de la delincuencia. Ya lo he sostenido, pero lo reitero. Debemos reaccionar respecto de la violencia en todas sus manifestaciones. La primera forma de hacerlo es por medio de la igualdad de oportunidades en el desarrollo individual y colectivo de todas las personas. Debemos comprender que la delincuencia, en parte, es correlato de la desigualdad, la falta de oportunidades y la falta de comprensión de los problemas que afectan a los más postergados. Pero no podemos cerrar los ojos también que existen profesionales que hacen de ella un modo de vida. Sin lugar a dudas, la delincuencia debe ser reprimida eficaz y ejemplarmente, sin vacilación alguna, con educación, salud, deporte, trabajo, participación y en el último término, con justicia penal. Se han de atacar las causas. El solo aumento de penas no es una medida que asegure su disminución. La jurisdicción, como tercero en la controversia penal, contribuye aplicando el derecho penal dispuesto por el legislador, con imparcialidad, igualdad e independencia, respetando todos los derechos y de todas las personas, amparando a las víctimas y respetando las garantías de los imputados. Ese es el sistema diseñado en nuestro país, no otro. Las determinaciones de los tribunales son mensajes a la comunidad. Por ello es que deben disuadir al delincuente concreto y también al potencial. Pero el derecho penal es el extremo, la última ratio. La igualdad ante la ley impone reprimir todo actuar ilícito, no solamente los delitos de mayores índices de notoriedad, de violencia o reiteración, sino también las acciones con mayores índices de afectación a la comunidad por sus repercusiones sociales e institucionales. Debemos reprimir por igual toda acción ilegítima que afecte los derechos y bienes jurídicos relevantes para la sociedad cautelados penalmente. La lucha contra la delincuencia requiere la máxima coordinación de todas las autoridades estatales y la colaboración de los particulares. Todos debemos estar incluidos, puesto que todos los esfuerzos son bienvenidos, con mayor razón si estos son liderados mediante una clara conducción. En esta labor se impone una total transparencia en que los distintos actores comprometidos dejen ver su trabajo, gestión y desempeño. De esa forma se podrá hacer un control social de su contribución a esta tarea. Un mal que asola algunas regiones del planeta es la construcción de las sociedades de la negación. Se relativizan ciertas infracciones al pacto social. Se protegen los poderosos en acuerdos de impunidad y se combate la delincuencia
con los ojos cerrados a la desigualdad. Poner freno a la delincuencia con todas sus causas es tarea de todos. Atendida la experiencia y la reflexión histórica de nuestro país por casi siglo y medio, se ha producido un doble aprendizaje. Debe existir un control por parte de la justicia electoral de todas las elecciones que puedan tener relevancia en la sociedad. Y el órgano que ejerza esa competencia debe tener independencia de los órganos que controla, fundamentalmente en aspectos políticos. Algunas prácticas, sin embargo, son regresivas. Al iniciarse las últimas reformas constitucionales relativas a la designación de las autoridades del Parlamento para evitar las elecciones extraordinarias o complementarias, se dispuso que los partidos políticos harían la designación o la proposición de quienes asumirían en reemplazo de quien cese por diferentes causas en el ejercicio de ello. Los partidos políticos en los primeros casos remitieron esa propuesta al Tribunal Calificador de Elecciones, esta institución vigiló el cumplimiento de los requisitos distintos a la elección popular. Sin embargo, contrariando el acto propio incluso, si no se quiere decir que haya norma expresa, se omitió desde hace algún tiempo esta comunicación y actualmente tales parlamentarios quedan sin la revisión del Tribunal Calificador de Elecciones y, lo que es más grave, sin proclamación. Y la autoridad pública del Senado y de la Cámara de Diputados los ha aceptado en su desempeño. En el mismo sentido, el Tribunal Calificador de Elecciones se declaró competente para conocer de las elecciones internas de los partidos políticos y de otras organizaciones intermedias. Sin embargo, por diferentes razones, se solicita el autocontrol y se ha excluido de la competencia, de hecho, y en algunas oportunidades por determinaciones jurisdiccionales, la competencia del Tribunal Calificador de Elecciones. En este mismo sentido, se ha planteado eliminar la designación de 3 ministros del Tribunal Constitucional por esta Corte Suprema, dejando, se dice, integrado solamente esta instancia por representantes designados por autoridades políticas. Solamente hacemos presente que estas designaciones se hacen sin concursos y sin explicaciones. Las que son meramente potestativas no tienen justificación y, en definitiva, afectan el control de los actos, la responsabilidad y el sistema democrático. La experiencia de la historia a las que me he referido deben ser entendidas en los controles, pesos y contrapesos que deben tener las autoridades dentro del sistema político y que efectivamente son necesarias. Es la sociedad la que exige supervigilancia cruzada y no evalúa positivamente el autocontrol. También es posible observar como sociedad el incumplimiento de cierta normativa por parte de algunas autoridades de elección popular cuando anticipan, de hecho, el período electoral. Competencia que tiene para reprimir estos actos, pero que no se lleva adelante, Carabineros de Chile, y la competencia para conocer de los procedimientos respectivos queda en los juzgados de policía local. Lo anterior es una muestra que puede ser débil el control y acatamiento que en ciertos aspectos demuestran algunas autoridades a la normativa vigente y exige una actitud vigilante de la ciudadanía. Otro tema a evaluar
es la necesidad o la conveniencia del actual fuero parlamentario, por cuanto este motiva un juicio de desafuero, pero tiene diferentes complicaciones. Porque ya en las alturas en que estamos en nuestra madurez ciudadana, puede parecer que está desfasado este control que estaba destinado a garantizar de acusaciones infundadas, pero en la realidad hoy importa un pronunciamiento de la justicia con un mínimo de antecedentes al iniciar la investigación que determina el sobreseimiento de la investigación y el cierre de esta. Por lo tanto, no se puede seguir investigando y eso se hace con un mínimo de antecedentes. Pero también tiene otra gravedad, que por la determinación judicial no solamente se abre la posibilidad a la investigación, sino que se suspende al parlamentario, con lo cual se afectan las mayorías dentro de las cámaras respectivas, que en algunos casos puede ser determinante. Por lo anterior, debiera pensarse que los parlamentarios imputados de un cargo criminal asuman la realidad del proceso en igualdad de condiciones, como cualquier ciudadano de la República, sin mayores cargas, pero también sin mayores privilegios. Estamos empeñados en la modernización del Poder Judicial, acercar la justicia a las personas, a dar respuesta a aquello que los integrantes de la comunidad nacional demandan a los tribunales, un servicio de justicia accesible, transparente y oportuno, ampliamente participativo. En fin, el Poder Judicial, en la medida de sus recursos, ha instado año a año por ir mejorando su desempeño. Las metas ambicionadas son muchas y el camino a seguir creo que es seguir cristalizando esfuerzos en la medida que las ambiciones nos lo permitan. Estamos y queremos un Poder Judicial moderno. Se precisa un impulso de todos y en ello estamos pidiendo la colaboración. Recordemos que nuestra Carta Fundamental dispone en su primer artículo que el Estado se encuentra al servicio de la persona humana y el objeto de su existencia es promover el bien común. Con tal antecedente y en el espíritu que ha demostrado esta Corte Suprema, creo que estamos en condiciones de concretar un acuerdo nacional para la modernización de la justicia en Chile, con enfoque en las personas y cuya expectativa no es otra que un Poder Judicial que entregue un servicio público de excelencia y orientado a la ciudadanía con características de amplia accesibilidad, participación oportuna y transparente. En definitiva, queremos que todos los tribunales del país tengan procedimientos orales, se sustente en una tramitación electrónica, un sistema multipuerta de amplia acogida a las demandas sociales, centros de justicia en cada una de las ciudades, infraestructura sustentable, un Poder Judicial que mire a la calle, con jueces itinerantes si es necesario, extensión y comunicación mediante justicia móvil, utilizando el lenguaje claro y sencillo, módulos de autoconsulta, transmisión de las audiencias, tribunal cero papel, interoperabilidad con todas las instituciones del Estado, estructuras especiales para niños, niñas y adolescentes, adaptación de las construcciones a las personas, efectiva política de género, flexibilidad orgánica, participación de todos los estamentos en la toma de decisiones al interior del Poder Judicial, reducción de plazos en los procesos, determinación incluso plazos máximos de respuesta, una justicia con apoyo especializado en temas relevantes, administración profesional en las cortes y tribunales, división absoluta de las funciones administrativas y jurisdiccionales, medición estadística profesional, especialización en segunda instancia, como muchas otras esperanzas. Estoy seguro que estas medidas y la adecuación de los procedimientos como de las estructuras del Poder Judicial nos permitirán realizar todos nuestros sueños en un mediano plazo, aspiración que exige nuestra máxima voluntad. Respecto de los derechos personales, civiles y políticos, como de los derechos económicos y sociales, para decirlo en una palabra,
personalmente creo que todos ellos deben ser observados por las autoridades en un sistema democrático. Por cuanto declararlos es tarea fácil y concurren todos. Que cobren vigencia, se cumplan y se hagan efectivos en la vida diaria, pocos. Eso es el síntesis, lo que yo creo que se tiene que avanzar en este tema. Y se me podrá decir que hay alguna determinación especial en este sentido, pero les quiero decir que no. Hay otros países que han avanzado. Así es como en Alemania se garantiza la esencia de los derechos mirando este aspecto y no lo formal de la norma. En Estados Unidos se ha desarrollado lo que es la igual protección, que implica incluso extender las determinaciones al respecto. En España se atiende a lo sustancial por medio de la tutela judicial efectiva. En Argentina se ha establecido la interdicción de la arbitrariedad, creando un recurso jurisprudencialmente, no por ley, para atender los temas de constitucionalidad y legalidad del actuar de la Administración. Recientemente el Tribunal Constitucional Sudafricano, recientemente digo yo, hace algunos años, realiza el test de razonabilidad para poder ver la validez de las normas que se establecen en relación a esta materia. No se debe olvidar, en todo caso, que desde la Constitución de 1823 se ha dotado de facultades conservativas o conservadoras al Poder Judicial, conforme a las cuales, comillas, protege los derechos individuales, cierre comillas, y que los ciudadanos pueden reclamar de sus atropellos respecto de cualquier autoridad pública, y las personas serán servidas por todos los funcionarios judiciales. Proteger, comillas, y hacer cumplir y reclamar a los otros poderes por las garantías individuales y judiciales es tarea de la justicia, imperativo que se mantiene en nuestra Carta Política el día de hoy. Existen diferentes brechas en materia de género, en las que creo que debe seguir avanzando en nuestro país. Creo que se debe desarrollar una integración con seguridad, preocupado de desterrar toda violencia contra la mujer y también de género, especialmente aquellas de carácter físico, psíquico, sexual y laboral. El actuar del Poder Judicial debe proteger también los derechos de las distintas minorías sexuales y de esta manera cumplir con los propósitos de la Ley 20.609 contra la discriminación. Esto es, que se haga realidad el propósito del legislador de instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria. Pero aquí hemos aprendido, a raíz de un encuentro de las altas magistradas de la justicia iberoamericana desarrollado en nuestro país el año pasado, que se debe insistir en dejar atrás las discriminaciones interseccional o entrecruzada. Esto es, cuando una persona se encuentra afectada por una condición y además por otras. Por ejemplo, cuando es mujer vulnerable y además carece de educación, carece de recursos, carece de acceso a la justicia, carece en definitiva de muchas otras posibilidades que tienen los varones y además puede ser agredida física, psicológica, sexualmente e incluso en su vida laboral. Una precisión es necesaria. Toda esta óptica y todo este trabajo no es una tarea de un periodo o de un instante. Es el trabajo
de muchos años y de todos en el Poder Judicial. Y en eso agradezco tanto la oportunidad que se me ha dado como el trabajo desinteresado de todos y cada uno de los integrantes de este tribunal, como de cortes de apelaciones y los magistrados, jueces, funcionarios y profesionales. Son las esperanzas que abrigan que caminemos hacia un poder judicial mejor. También es digno de destacar el empeño que ponen todos y cada uno de los funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. El cierto abandono de la Administración de Justicia y sus consecuencias se pueden observar, sí, desde otro punto de vista más profundo, integral y preocupante. Resulta particularmente trascendente enfatizar la búsqueda de la solución definitiva de los conflictos, con la finalidad que no se mantenga la controversia en ninguna de sus aristas, entregando una respuesta efectiva a la petición de las partes, puesto que la finalidad de la jurisdicción es construir efectivamente a la paz social. Se deje en claro que debe existir una entrega y compromiso de los tribunales con las personas para ser un agente activo en la decisión de la litis, puesto que los magistrados tienen un deber de tutela y cautela respecto de los legítimos intereses de las partes. Aquí debe existir una definición básica y sustancial de los principios que inspiran el actuar de la Administración de Justicia: oficialidad y pasividad. Pero esto hay que explicarlo bien. La gente no entiende la pasividad de la justicia si es reclamada o interpelada a diario. No la entiende. El Estado, por intermedio de su sistema de justicia, que en mi concepto debe quedar radicado exclusivamente en el Poder Judicial, corresponde que proporcione alternativas eficientes en la resolución de los problemas de las personas de una forma breve y fundada. Como lo ha expresado Michel Tarufo, comillas, la posibilidad de que las controversias se resuelvan por los jueces a través de los procedimientos reglamentados por la ley y de resoluciones justas y legítimas constituye la base de todo ordenamiento jurídico actual. Bajo este aspecto, parece ser totalmente lógico que la jurisdicción sea la auténtica alternativa a las alternativas, más aún la vía maestra para la solución de las controversias. El proceso debe ser una alternativa eficiente, eficaz y efectiva, esto es, que responda a lo que se espera de él de manera breve y económica. Para ello, se deben distinguir entre casos simples de aquellos de mayor complejidad, en donde la regla general esté dada por la sencillez de los procedimientos para llegar a tiempo con la respuesta jurisdiccional. Por lo anterior, es preciso que los legisladores garanticen esa eficiencia y accesibilidad de la justicia pública. Solo si se da esta condición, será legítimo permitir que las partes escojan otros métodos para la solución de las controversias. En cambio, si la justicia pública no es accesible y no es eficiente, esto no solo supone una violación gravísima de las garantías constitucionales, sino que transforma las alternativas en remedios necesarios e inevitables y, por lo tanto, ya no será una elección libre y discrecional, sino que será una necesidad. Ciertamente puede decirse, como lo afirma también el mismo autor, que no basta con tener un buen modelo procesal para solucionar los problemas de la justicia civil, pero es igual de cierto que sin un buen modelo procesal estos problemas nunca podrán solucionarse. La única respuesta aceptable a los posibles problemas de ineficiencia de la justicia consiste en la actualización de su organización, procedimientos, administración y gestión de los tribunales. Así, la primera consecuencia de tales reformas será la reducción de los plazos de tramitación de los procesos y que la respuesta jurisdiccional sea más fundada y de calidad, garantizando a todos los ciudadanos una tutela efectiva a sus derechos.
En el evento que no se atienda por el Estado a esos requerimientos, se entrega el acceso a la justicia al mercado, a la posibilidad de poder satisfacer por otros medios, como un bien de consumo, el cual en definitiva dependerá del nivel económico de quienes la reclamen. Ciertamente no es ese el modelo que pretendemos para nuestro país. Esa es la consecuencia y los efectos que genera la actividad omisiva del Estado, que las autoridades no hagamos nada, que entreguemos siempre la solución a otros y la dilatemos en el tiempo, no obstante que es una responsabilidad que debemos asumir hoy. Nuestro tiempo es ahora. Eludir el cumplimiento del deber no solamente trae como consecuencia condenar a nuestros compatriotas a un sistema de justicia inefectivo, sino que estamos imponiendo este modelo desigual a las futuras generaciones. Por todo lo expresado en esta intervención, con la cuenta dada en forma resumida, cuyos mayores antecedentes se podrán encontrar en los anexos, quizás también mal seleccionados, doy por inaugurado el año judicial 2015, recordando, siempre es bueno hacerlo, para no olvidar que atender las aspiraciones de justicia ha dejado hace mucho de ser un tema simplemente económico o de oportunidad. Es el respeto de los derechos básicos de dignidad, igualdad e inclusión. En realidad es un problema político y social. Incluso más que eso, es el clamor de un pueblo que exige al Estado y sus autoridades ser atendido con prontitud y calidad en sus demandas de justicia, llamado que hago propio y formulo desde este lugar con el peso de esta solemne ceremonia y con toda la representación del Poder Judicial que encabezo. Muchas gracias. Pidiendo disculpas por la demora, por haberse cumplido la finalidad de la audiencia, levanto la sesión. Muy buenas tardes. Agradecemos su asistencia a esta ceremonia y los dejamos cordialmente invitados a un cóctel en dependencias de la primera sala de la Corte Suprema. Muy buenas tardes.